Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que nos visite Mariano Devoto, docente de Botánica General en la FAUBA, e investigador del CONICET. Mariano abordará un estudio global que revela cuánto hábitat natural necesitan realmente los polinizadores para sobrevivir en áreas agrícolas y por qué la meta actual de conservación es insuficiente. Hola Mariano, gracias por estar de nuevo en Sobre la Tierra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Buenas tardes, Pablo, Santiago. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Para arrancar y meternos de lleno en la entrevista, ¿podés darnos un pantallazo general de los problemas globales que atraviesan los polinizadores? Sí, bueno, los polinizadores hay hace ya varias décadas estudios que muestran que están en problemas. Están disminuyendo la abundancia, la riqueza de varios grupos, de abejas, de moscas, de mariposas, y esa evidencia es global. Donde se lo mire, en América del Norte, en Europa, en Sudamérica, en Asia, hay evidencia de que las poblaciones están decayendo. Cuando uno piensa, a grosso modo, en polinizadores, piensa en una abeja. Pero aquí son distintos géneros, especies, y a todos les pasa lo mismo, disminuyen. Sí, y es verdad que un poco a la gente le pasa que piensa en un polinizador y lo primero que se le ocurre es la abeja que produce la miel, la abeja europea, la abeja melífera. Y en realidad hay miles y miles de especies de polinizadores. Solo de abejas hay más de 20.000 especies en el planeta. Y eso hay que sumarle las moscas, de que muchos grupos de moscas visitan las flores y polinizan. O sea, cuando uno dice polinización se refiere a que contribuyen al movimiento de polen en la flor y son responsables en cierta medida, depende de la especie, ¿no?, a la que estén visitando, pero a veces mucho, a veces poco, contribuyen a que esas especies formen frutos y formen semillas, lo cual Claro. es importante en el caso de las especies que nosotros nos comemos los frutos y las semillas, o que usamos esas semillas para, por ejemplo, hacer que crezca pasto para el ganado, por ejemplo. ¿Desde cuándo está pasando esto? Y la evidencia se empezó a acumular hace ya varias décadas, ¿no? Ya desde la década del 60 empezaba a haber señales alarmantes de que la llamada Revolución Verde, que implica el uso de agroquímicos y de otros insumos en grandes cantidades y una transformación de la superficie de la tierra hacia sistemas más homogéneos, con pérdida de hábitats naturales. Se empezó a ver evidencia de que eso producía impactos. En algunas especies por ahí a veces muy, muy emblemáticas, pero en general en todo el sistema está causando problemas. Y donde uno tiene información para comparar con lo que había en el pasado, que eso a veces no está siempre disponible, pero en los casos en los que uno tiene series temporales largas que abarcan varias décadas, se ven tendencias decrecientes. Y eso, en donde se ha mirado en el planeta, se encuentran esas señales de alarma, ¿no? Porque esas reducciones tienen, como decía, impacto directo en los alimentos que comemos. Reducciones de hábitat. Reducciones de hábitat por la forma en que producimos alimentos, y eso impacta en las poblaciones de los polinizadores que dependen de ese hábitat para alimentarse, para nidificar, lo usan como refugio. Y ese hábitat sigue reduciéndose. Y ese hábitat sigue reduciéndose, sí. Eso, salvo algunos países que han logrado revertir la tendencia, globalmente hay claramente una tendencia que no solamente los hábitats para los polinizadores, ¿no?, sino en general los hábitats naturales o seminaturales, que son usados por los polinizadores, pero también son usados por otros muchísimos organismos, están en reducción. Y vos decís países, o sea que de alguna manera hubo políticas que lograron revertir esa tendencia. Sí, en algunos países tienen políticas muy activas, que por muy activas me refiero a que tienen un sistema que está basado en muchos años de ciencia, o sea, han apoyado ciencia durante muchos años para generar la evidencia que permite tomar decisiones en estos temas, y también tienen desarrollo de, por ejemplo, mezclas de semillas, algo tan sencillo como decir, yo quiero generar hábitat para polinizadores, quiero en mi campo, por ejemplo, me interesa este tema y tengo cultivos que sé que dependen en cierta medida de los polinizadores y quiero generar un ambiente apto para los polinizadores, sembrando flores, básicamente, sembrando plantas que producen flores. No es algo tan fácil de conseguir, porque uno obviamente prefiere siempre decir, bueno, si quiero favorecer a los polinizadores locales, quiero plantar plantas nativas, que son las que los polinizadores típicamente visitan o identifican como recursos. Y lograr eso, lograr que haya un sistema que a uno lo provee de esas semillas,
donde uno puede ir a un negocio y decir, quiero una mezcla de semillas para instalar una franja floral. No es tan sencillo. Hay países que lo tienen muy bien articulado, que uno, como Inglaterra, por ejemplo, que uno va y compra y te dicen, bueno, sí, acá tenés la bolsita. Pero acá es muy difícil. Claro. Es muy difícil conseguir especies o mezclas de semillas de especies nativas, porque no hay no hay un mercado, realmente es en términos así económicos que uno puede definir, no hay un mercado que demande eso y no hay alguien que lo ofrezca. Vos decías que la reducción de hábitat es muy sensible y es por el avance agrícola, entre otras cosas. Nosotros tenemos manera de saber cuándo es un avance contundente que perjudica, o sea, cuándo te das cuenta que es un avance crítico que perjudica a los polinizadores. Y bueno, justamente el trabajo de Science que ustedes mencionaron apunta a eso, apunta a ponerle algún número a la cantidad de hábitat que uno tiene que tener, o un umbral por debajo del cual no debería caer si uno se puede ver desde el punto de vista negativo, es decir, un umbral por debajo del cual no podemos caer, o al revés, a lo positivo, es decir, una meta a la que tenemos que llegar de mínima, de cantidad de hábitat. Cuando uno dice cantidad de hábitat es básicamente cantidad de superficie. Un porcentaje de la superficie, si uno piensa en términos de una explotación agrícola de 1000 hectáreas, bueno, es decir, ver 5% de esa explotación con pedacitos repartidos en esa explotación en diferentes lugares, tiene que tener un hábitat que no se pulverice, que tenga flores, que sea un pequeño refugio para estos polinizadores. Y el trabajo de Science apunta a ponerle un número, no un número, sino varios números, porque el trabajo justamente una fortaleza que tiene es que considera diferentes grupos de polinizadores, considera las abejas, considera las mariposas, considera otros grupos de polinizadores, poner un número a ese porcentaje de hábitat que hay que preservar para que las poblaciones no caigan estrepitosamente. ¿5% puede ser un umbral o es poco? Es un poco, 5% es un poco bajo. Una cosa que apareció en el trabajo es que hay diferencia entre los diferentes grupos de polinizadores y el grupo que menos requiere, que son los sírfidos, está en 6%. O sea, un 6% de hábitat es el umbral mínimo que debería tener de hábitat disponible los sírfidos. Los sírfidos son unas moscas muy, muy simpáticas que tienen un vuelo muy controlado, parecen drones volando, pero tienen un vuelo muy controlado que se mantienen a veces en el mismo lugar, casi estáticas, y a veces es fácil confundírselas con abejas porque tienen rayitas rojas, amarillas y negras, pero son buenos polinizadores. Es un grupo de moscas que típicamente visita flores. Pero hay otros grupos que requieren bastante más hábitat, ¿sí? Que están en el 12, 18, 30 y pico, 38% de las mariposas. Y eso tiene que ver con las características de esos organismos, ¿no? ¿Cuántos son capaces de volar? ¿Qué uso hacen de ese hábitat? Si lo usan para nidificar, para poner huevos, para procrear. Tiene que ver también con los tamaños corporales, claro, con muchas cuestiones que son características biológicas, ¿no? Pero hay mucha variación. Nosotros, en tu trabajo que leímos preparando la entrevista, nos enteramos que la Unión Europea había puesto un 10% como umbral mínimo. Sí. ¿De dónde salió ese 10%? Porque, por lo que contás, también parece poco. Yo tiré 5, pero... Sí, ese 10%, no quiero que suene a crítica, porque es una meta loable, pretender que el 10% de la superficie en ambientes bajo explotación agrícola esté dedicado a refugio para, como decía, no solo para polinizadores, sino para otros organismos benéficos. Pero es un número que surge así como, digamos, como un acuerdo político, que tal vez no tiene el sustento científico sólido que uno quisiera. Claro. Pero es un número redondo y que surge así, de una cuestión, de un acuerdo político, y bueno, es una meta que está muy bien poner una meta, está muy bien pretender poner un número, pero una cosa que está más clara ahora es que ese número para algunos grupos de organismos puede ser suficiente y para otros no. Claro. Entonces hay que tener un poco más de flexibilidad, tal vez. En este marco enorme que nos acaba de dar Mariano, que es espectacular, ¿nos querés contar también cómo está la Argentina en cantidad de hábitat natural? Sí, mira, Argentina es difícil encontrar cifras, ¿sí? Porque incluso en los trabajos que tiran cifras, cuando uno va a mirar de dónde salió esa cifra, son estimaciones de estimaciones que vienen de otro lado.
Para la región pampeana hay números que van del 5 al 8%. Por supuesto que varía con las diferentes subregiones que tiene la región pampeana. Para otras zonas del país, 15-20%. Pero son umbrales que, digamos, son valores que están ahí, diría entre el 5, 8, 12, 15%. O sea que, para algunos grupos de organismos pareciera que sería suficiente y para otros no tanto. Mencionaste el trabajo que realizaron, que salió publicado en Science, ¿no? Sí, salió una revista muy importante. Muy importante, muy sí, importante. Sí. ¿Nos querrías contar un poco Bueno, qué consistió el trabajo? Ese trabajo está liderado por investigadores de la Universidad de Wageningen y nos invitaron a participar a raíz de un trabajo que publicamos con investigadores locales, que fue parte de la tesis doctoral de Marcos Monasterio, lo que es un trabajo que yo vine a comentar aquí justito después de la pandemia, los primeros programas después de la pandemia, o el primer programa después de la pandemia. Sí, hicimos una nota buenísima. Y entonces esta gente vio ese trabajo publicado y nos invitó a participar, nos invitó a sumar nuestro conjunto de datos a este metaanálisis. El metaanálisis es un análisis que se hace en base a muchos trabajos individuales publicados. En este caso se reunieron 59 trabajos de todo el planeta y incluye más de 80 investigadores y todos aportamos al trabajo en sí, ¿no? O sea, todos pusimos nuestro granito de arena no solo con los datos, sino en darle forma al análisis, al trabajo y a las conclusiones. Y eso refleja varias decenas de miles de observaciones de insectos en todo el planeta. Con la particularidad de que del hemisferio sur somos los únicos. Argentina y sí, la FAUBA, digamos. La FAUBA, sí. La FAUBA, nuestros sitios en particular de estudio están en Carlos Casares. Pero si uno mira el mapa de dónde vienen esos estudios, somos un punto que llama mucho la atención. Es muy bueno que hayamos podido participar, claro, pero refleja el sesgo de información que se produce en estos momentos en esos temas, muy sesgado al hemisferio norte, ¿no? A Europa y Estados Unidos. Claro. Hay otros trabajos que tal vez hubieran podido entrar en el análisis, ¿no? No somos los únicos que producen ese tipo de información. Pero creo que tuvimos suerte en que era algo que estaba recién publicado, que teníamos información muy buena, muy sólida, y que además seguimos un protocolo de muestreo muy parecido al que claro, eso te iba a preguntar, porque a veces estas cosas, no sé si esto es una red o un proyecto, pero bueno, cuando hay redes siempre hay algún protocolo en común, por más que sean distintos países, se sigue ese mismo protocolo. En este caso no, en este caso es verdad que a veces se organiza desde cero y se dice, bueno, sí, todos nosotros, que somos por ahí, no sé, 40, 50 en diferentes países, vamos a tomar los datos igual. Pero en este caso fue al revés. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un metaanálisis y vamos a poner ciertas condiciones que los datos tienen que tener, y por suerte nuestro estudio cumplía esos parámetros. Y yo creo, pensando por qué nuestros datos son aprovechables por ellos, y creo que tiene que ver con la forma de tomar datos que yo aprendí en mi doctorado unos años antes, y que después la puse en práctica cuando llegó el turno de llevar adelante el doctorado con Marcos. Puntualmente en el trabajo, ¿cuál era el objetivo? ¿Era determinar umbrales o era ver si habían caído los polinizadores? ¿Qué pregunta guió el trabajo? Sí, en realidad la pregunta de si habían caído o no, medio que ya está respondida y ya se sabía que... ¿Acá en Argentina? En Argentina y en el mundo. Ya está claro que los polinizadores están en declive. Y el trabajo, digamos, lo que planteaba era hacer una especie como de juego, si se quiere, entre como dos grandes alternativas que uno tiene cuando quiere fomentar o favorecer o aumentar las poblaciones de polinizadores. Y la alternativa es esta, es decir, aumento la cantidad de hábitat, aumento la superficie que yo le dedico a estos refugios, a estos lugares donde los polinizadores pueden vivir y multiplicarse, o aumento la calidad. Hago que esos parches, esos retazos de hábitat que hay, por ejemplo, en un campo, tengan más flores, no sean pulverizados, no tengan otros disturbios, por ejemplo, no sé, que pasan animales y los comen, o que pasan maquinaria y los pisotea. Entonces uno los hago, digamos, siembro especies, como decía hace un rato. Y entonces son como las dos alternativas que uno tiene: aumento el tamaño o aumento la calidad de esos parches. Y entonces el trabajo hace todo un ejercicio bastante
sofisticado, diría, pero básicamente lo que hace es jugar con esas dos variables y se fija cuál es el mejor punto de equilibrio entre hasta qué punto no puede aumentar el tamaño o la superficie y a partir de qué punto ya ese aumento de superficie ya no paga tan bien y entonces hay que pasar a aumentar la calidad de esos parches. Y siempre buscando, bueno, en ese juego de las dos cosas que yo puedo manejar, en dónde se caen los polinizadores, ¿no? En dónde los polinizadores de estos diferentes grupos empiezan a decaer. Una característica que tienen que tener los trabajos es que debían permitir estimar cuál es el impacto de perder o superficie o calidad. Entonces, justamente, yo me refería al protocolo que nosotros usamos en el estudio de Marcos, incluíamos medidas de la calidad de los parches, no solamente el tamaño que tenía, sino nos tomamos el trabajo de medir qué especies de flores había y cuántas flores había, midiendo cuántas flores había por metro cuadrado. Y entonces tiene esa otra parte de la información que te hace falta, no solamente cuántos bichos hay dando vueltas y visitando las flores, sino también cuál es la base de los recursos que están aprovechando. Claro. Esto lo hicieron en Casares, dijiste, ¿no? Esto lo hicimos en Carlos Casares, sí. La facultad ahí, bueno, la UBA ahí tiene un campo que se llama San Clavio, que es un campo que se le donó a la UBA hace varias décadas ya. Y usamos ese campo como la base, digamos, de operaciones. Sí. Y muestramos campos que estaban en la periferia, digamos, en 10 kilómetros de la redonda. Elegimos parches de, hábitat más o menos bien conservado, que generalmente está asociado a bordes de lotes, bordes de caminos. Esos son los lugares donde uno puede encontrar hábitat natural o, como decimos, seminatural, porque natural no queda nada. Y entonces, usando ese campo como una base de operaciones, se recorría el paisaje y se mostraron 20 lotes de estas 20 franjas o 20 parches, lo cual, bueno, es un buen número también. Sí, es un laburón y ahí, bueno, Marcos es el que estuvo ahí con el pico y la pala haciendo, y la red. Y con la red y trabajando durísimo, y bueno, lo acompañó muchísima gente al campo, tuvo ayudantes, sí, claro. Porque una sola persona no puede hacer tanto trabajo, pero por suerte en ese momento teníamos recursos como para armar un equipo de gente que iba al campo y generaron muchísima información. Con la red también porque iban viendo cómo, no sé, la presencia de polinizadores. No, Pablo se refiere a la red de captura, porque eso tirás la red y ves que sale ahí. Cuando uno muestrea insectos en general, por ahí hay algunas redes que va pasando así, digamos, indiscriminadamente sobre la vegetación, incluso redes que atraen a los bichos y quedan atrapados, pero en este caso, como la idea era identificar qué polinizadores se estaban alimentando de qué flores, tenés que agarrarlos con una red individual. Claro, no era tan grosero como... Claro, que captura el bicho en el momento que uno lo ve que está alimentándose de la flor. Y entonces a esa red se refiere Pablo, me parece. Bárbaro. ¿Querés que pasemos a los resultados y nos contás qué encontraste? Sí, un poco, ya medio que les conté un poco, pero una cosa interesante del trabajo es que hay una variación interesantísima entre grupos, ¿no? Los grupos que menos hábitat requieren 6%, pero en el otro extremo hay algunos grupos de polinizadores como las mariposas que requieren hasta 38% de hábitat. Y eso realmente abre un abanico de variación que no está contemplado en este 10% que vos mencionabas, ¿no? Pero este 38 sería global. Es 38% en un paisaje. O sea, cuando uno mira un paisaje agrícola, que puede ser, digamos, un conjunto de explotaciones pequeñas o un campo grande, en ese paisaje tiene que haber un 38%. Es muchísimo, ¿no? Yo, por supuesto, que estoy diciendo el número que sale de los análisis. Seguramente si hay algún productor agrícola escuchando esto, se le van a poner los pelos de punta y decir, ¿cómo voy a dejar 38% de cada 100 hectáreas, 38 dedicarlas a conservar polinizadores? Pero ese es el número que sale para el grupo más sensible, que son las mariposas. Y eso coincide con que hay evidencia de que los polinizadores que más en declive están, los que más han sufrido estos cambios en el uso del suelo, esta intensificación en el uso de agroquímicos, son justamente las mariposas. Fue de los primeros grupos que mostraron tendencias en reducción en las poblaciones. ¿Las mariposas como polinizadoras son importantes? Sí, depende para qué tipo de planta, ¿no? Siempre en estas interacciones de polinización importa mucho cómo se comporta el animal o el insecto que está polinizando, cómo es su cuerpo, por ejemplo, si tiene capacidad de transportar los granos de polen, porque tiene, por ejemplo, el cuerpo peludo,
cómo trabaja sobre la flora. Así que hay un montón de factores que influyen, pero algunas especies de plantas son muy beneficiadas por las visitas de mariposas. Claro. Otras no. O sea, no se puede hacer una generalización de decir, este bicho es un buen polinizador, este es un mal polinizador, porque en muchos casos están ajustados a algunas flores de una morfología, de una forma particular. Claro. Pero para varias plantas sí son importantes. Me interesa mucho saber el tema de cantidad-calidad, cantidad versus calidad. Y bueno, justamente el trabajo lo que muestra es que una cosa que tiene el trabajo que me parece que es muy interesante y que es muy aplicable en términos de políticas de conservación o políticas de manejo, es que es muy, muy realista. Plantea una visión justamente empezando por la cantidad de hábitat, ¿sí? Justamente partiendo de la base de que los hábitats que están disponibles en los paisajes agrícolas en general ya están degradados, y entonces parte de una visión muy realista que dice, bueno, primero el hábitat. Lo más importante es que ese hábitat esté disponible, que aumente la cantidad. Y entonces se fija como un piso ese trabajo. Esos números que yo estoy mencionando, que van del 6 al 38%, son un piso que dice, bueno, este es el mínimo de cantidad que tiene que haber, pero a partir de ahí se puede mejorar la calidad con algunas de las cosas que yo mencioné, que son siembra de especies, no pulverizar, viendo por ahí la ubicación de sus hábitats también es importante, que no estén al lado de un lote que se pulveriza mucho. Claro. Pero una cosa interesante del trabajo me parece es que da valores que son directamente aplicables en manejo, digamos, son realmente valores de manejo. Es decir, bueno, este es el hábitat que tenés que tener mínimo, pero después lo podés mejorar también. Pero se me ocurre que no son intercambiables. Primero, no, justamente. Tamaño, superficie, y después, como lo que acabas de decir. Claro, hay un umbral mínimo de tamaño por debajo del cual hagas lo que hagas, vas a perder igual polinizadores. Claro. Que de vuelta, eso es importante porque hay muchos cultivos que dependen de polinizadores, ¿no? Hay muchos cultivos que no, ¿verdad? Región pampeana, si uno piensa en maíz, trigo, no dependen de polinizadores. La soja está en discusión, pero hay otros que sí, que dependen. O sea, girasol, cosas como catinata, colza. Sí. Hay trigo sarraceno, hay muchos cultivos que sí dependen. Sí, que está documentado, que obviamente. Que está documentado y la caída de rendimiento es grande, significativa. Recién cuando mencionaste el umbral para las mariposas y dijiste que un productor se agarraría la cabeza si tiene que cuidar esos umbrales. ¿Qué le pasa a los productores en el mundo, teniendo en cuenta que es una problemática global? ¿Les importa realmente? Yo creo que sí, que les importa en la medida que, les importa por muchos motivos distintos. Algunos son intereses, si se quiere, más altruistas o más idealistas, de productores que les gusta hacer las cosas bien, que les gusta hacer las cosas bien en sentido ambiental, ¿no? A todos les gusta hacer las cosas bien, pero en sentido ambiental, digamos, sabiendo que no están dejando una huella innecesaria de pérdida de biodiversidad. Y les interesa la conservación por el valor que puramente tiene la conservación de especies. Y por supuesto otro motivo importante, como decía recién, ¿no? Si uno tiene un cultivo que el rendimiento cae por no tener polinizadores, y yo sé que estoy perdiendo 5, 10, 15, 20% de rendimiento por no tener polinizadores, y tengo que tal vez salir a alquilar colmenas, tengo que incurrir en un costo que podría haberme evitado simplemente manteniendo estos refugios que no requieren mucho manejo, manteniendo estos refugios con polinizadores gratuitos. Ahí, digamos, la ecuación empieza a cerrar más. Así que los motivos son muchos. Y también hay motivos, si uno quiere, corporativos, ¿no? Hay empresas que a sus proveedores, por ejemplo, una empresa que fabrica papas fritas, no voy a decir marcas, pero empresas que fabrican papas fritas y usan aceite para cocinarlas y usan las papas como insumo, a los productores les bajan líneas, dicen, mira, a nosotros nos interesa, por lo que sea, ¿no? Por una cuestión de imagen, de que nuestros consumidores quieren que haya responsabilidad ambiental, pero les bajan líneas y dicen, mira, cuando vos produzcas en tu lote de papa, hace un refugio de tales dimensiones mínimas. Mirá vos. Y hay bajada de línea, y ahí, bueno, no es una orden, pero es que tú te va a comprar la producción. Claro, que te compra la producción y que ya tiene un contrato de compra de tu producción desde incluso antes de que pongas un gramo de insumos, un peso de insumos en tu lote. Es un peso fuerte. ¿Eso sucede acá en Argentina? Sí, eso sucede acá en Argentina. Mirá. Eso sucede acá en Argentina. Eso tiene como motor una empresa detrás. ¿Existen productores interesados en esto? Y además, además hay productores interesados que
son conscientes, no tanto solo de los polinizadores, sino son conscientes del valor de la biodiversidad, toda esta movida que hay de cambio de mentalidad, de considerar la biodiversidad como un insumo más dentro de la producción agrícola, algo que hay que cuidar, que no hay que degradarlo, que tiene muchas aristas distintas. Una arista son los polinizadores, pero otras aristas son los insectos que controlan plagas, que también viven en estos refugios, que hay buena evidencia de que van de la mano. Si yo favorezco a los polinizadores, también favorezco a los bichos que vienen y se comen las plagas, porque son predadores o porque son parasitoides, que en algún momento, creo que, no sé si charlamos en este programa sobre los parasitoides, que son como alien, le ponen un huevo a su hospedero y lo matan desde adentro y controlan plagas. Creo que alguna vez hablamos de interacciones triples en la reserva. Ah, tenés razón, sí. Hace mucho. Hace un tiempo. Pero bueno, digamos, esto de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad y ver la biodiversidad como un insumo que uno puede conocer, medir, valorar, cuidar y sacar provecho. Sacar provecho en términos económicos directos y también como sociedad, ¿no? Hay algunas cuestiones que son por ahí más difusas de ver o que no son tan directas y que tienen que ver con cómo se maneja la biodiversidad, pero ya no tanto el productor individual, sino cómo lo hacemos como sociedad. Claro. Los problemas que hay, que seguramente han charlado aquí, de la aparición de resistencia a herbicidas en las malezas, sí. El problema que hay también de resistencia a pesticidas de las plagas, sí. Los problemas que hay de salud del suelo. Bueno, todo eso son diferentes aristas de lo mismo, ¿no? El conservar el recurso biodiversidad. Que me parece un buen mensaje para alguien que vive en una ciudad. ¿De qué manera puede impactar en la vida de alguien que vive Rosario, Mendoza, me refiero a la ciudad, el cemento? Sí. Bueno, el caso puntual de los polinizadores afectan directamente la calidad y cantidad de las cosas que consumimos, ¿no? Ni hablar del precio. Digamos, en la dieta humana está compuesta por muchos productos que tal vez no dependen directamente de polinizadores, pero muchos sí. Todo justamente hace poquito escuché una charla de una investigadora muy reconocida que es Jane Memot, y ella, bueno, contaba todo un proyecto en el Himalaya con gente local y la preservación de polinizadores. Y una cosa que mostraban muy interesante, que también se aplica a nosotros, es que tal vez en términos de las calorías que consumimos como sociedad, ahí los polinizadores no tienen mucho peso, porque el 75% de la humanidad se alimenta de harinas y cosas que vienen de arroz, de maíz, de trigo, y ahí el peso de los polinizadores es cero. No son especies que requieran que haya un bicho polinizando. Se polinizan por el viento o se autopolinizan, pero sí los polinizadores influyen muchísimo en la diversidad y la riqueza y lo sano que es nuestra alimentación. Todas las frutas y verduras y los alimentos que nos proveen alimentos que nos proveen vitaminas y nos proveen antioxidantes, todos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores. Así que si no estuvieran los polinizadores, nuestra dieta sería, tal vez no nos moriríamos de hambre, pero sería mucho más pobre y más diversa, claro, y variedad, claro. Seguro tendría un impacto en la salud humana globalmente. Mencionaste también a productores con conciencia que les importa la diversidad, a los polinizadores, pero también es verdad que importa las acciones en conjunto. ¿Vos ves que crees posible desde la política que suceda algo así para que confluya? Sí, o sea, si hay una voluntad política, debería, digamos, verse en muchos aspectos. Uno es darle sustento, darle soporte, darle recursos al sector que genera la información que después se usa, ¿no? Y eso en otros países, yo mencioné Inglaterra, pero hay otros países que claramente apoyan esa generación de conocimientos que a veces pueden parecer muy básicos. Decir, bueno, estás estudiando las abejitas, pero bueno, es el tipo de conocimiento que permite tomar decisiones y decir, bueno, para tal grupo de polinizadores que son útiles para tal producción, necesitamos tal porcentaje de hábitat. O sea que hay primero una voluntad que es algo de muy largo plazo, ¿no? Porque este tipo de información se acumula a lo largo de décadas, ¿sí? Yo mencionaba las mezclas de especies que hay, por ejemplo, en Inglaterra, que uno ve eso tomó décadas en claro, desarrollar, porque identificaron qué especies eran y fueron probando diferentes mezclas para diferentes regiones y tienen buena información sobre qué impacto causa eso. Y además hay todo un sistema de premios y castigos.
¿sí? Yo mencionaba el caso de la empresa que le baja línea a sus productores, pero el Estado mismo también puede poner un sistema de precios de premios y castigos Claro. y fomentar esas cosas con, por ejemplo, exenciones impositivas. Y eso, o subsidios, y eso funciona en otros países, y por supuesto implica poner en funcionamiento una maquinaria compleja que involucra muchos sectores diferentes de la sociedad. Involucra el sector que produce conocimiento, involucra al sector más comercial, corporativo, que son los que en definitiva generan estas mezclas de especies, estos insumos que uno puede usar, y implica también todo el sector regulatorio y ver que las cosas se hagan bien también funcione, ¿no? A veces yo me acuerdo de casos medio emblemáticos de tal vez programas que buscaban fomentar forestaciones y una parte del sistema funcionaba mal porque la certificación era medio poco confiable, digamos. Y entonces se certificaban hectáreas de bosque que después no estaban, o se certificaban muchas veces las mismas hectáreas. Entonces tiene que funcionar el sistema completo con los desafíos que eso implica, ¿no? Pero son iniciativas de largo plazo. No es algo que de la noche a la mañana se logre porque implica décadas, realmente décadas de trabajo y de crear todo un sistema de conocimiento comercial, científico, técnico, Claro. Que fomente eso. Y me imagino también que son décadas para desarrollarlo, pero también para revertir la tendencia del declive de las poblaciones de... O sea, no creo que se recuperen, no sé, decime vos, que se recuperen de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana no, a ver, cuando uno dice recuperen, es importante decir respecto de qué, ¿no? O sea, cuando uno siempre tiene una meta, decir yo quiero mejorar lo que sea, pero en este caso los polinizadores, ¿con qué lo comparás, no? Acá en esta parte del planeta no tenemos la suerte de tener series de tiempo muy largas, no tenemos muestreos hechos hace 2 siglos o 1 siglo, y entonces es difícil tener un punto de referencia sobre a qué queremos volver, o cuál es nuestra meta cuando restauramos o cuando creamos estos hábitats. Pero nuestros experimentos muestran que rápidamente, digamos, haciendo una nota un poco más positiva, nuestros experimentos acá en región pampeana, que en algún momento me gustaría venir a contarles porque son bien interesantes, justamente restauración de parches de vegetación en lotes agrícolas de región pampeana, muestran que rápidamente se recuperan las poblaciones de polinizadores. Uno encuentra al año siguiente de que hizo una intervención, por ejemplo, crear una franja de 100 metros con especies de plantas que producen flores y deja de pulverizar y evita que, como lo que decía, que pase maquinaria, que entren animales a comer. Rápidamente esos ambientes se transforman en un pequeño refugio muy muy activo de biodiversidad, donde explotan las poblaciones de polinizadores y también de, por ejemplo, parasitoides y otros grupos de fauna benéfica. Me gustaría contarles con tiempo porque es un experimento muy largo que ya está en el 4º año, poderoso porque tiene varias repeticiones y estamos en el momento de análisis de los datos, así que en algún momento les vengo a contar. Viste cómo la militó, ¿no? 2026 tenemos a Mariano de nuevo aquí. Seguimos hasta las 22, si no. Te quería preguntar cómo sigue este trabajo adelante, ¿qué están haciendo? La publicación es reciente, pero... Sí, mira, con este grupo de gente que colaboramos, no seguimos trabajando. Eso, yo justamente le mandé un mail a Gabriela Villos, que fue la primera autora, y le hice esa misma pregunta. Te dije, qué buen conjunto de datos que juntaste, porque hay que juntar así, no solo juntarlos, sino curarlos. O sea, tener esos 59 conjuntos de datos que representan miles y miles y miles de interacciones y cientos de miles de horas de trabajo, tenerlos en un archivo en una computadora y poder analizarlos, digamos, para decirlo así simplemente. Y ella me comentó que no tenía interés en seguir analizando esos datos, pero que estaban disponibles. Y eso es una cosa bien interesante que tiene, es que, están esos datos disponibles y seguro se les puede sacar muchísimo más el jugo, por decirlo así, sencillamente, y estamos pensando a ver qué más se puede responder con ese conjunto de datos. Pero nosotros localmente, como te decía, estamos muy involucrados en estudios y experimentos que buscan localmente buscar estrategias para promover la biodiversidad, ¿sí? Y generar esa base necesaria de información que ayuda a tomar decisiones, ya sea un productor que quiere implementar en su campo una solución local y eficiente,
y también tomadores de decisiones en escalas un poquito más grandes que quieren usar esa información para dirigir las políticas municipales o provinciales o nacionales. Claro. Si uno mira el mapita que está o el mapa que está en la publicación, hay áreas que están bastante, vos dijiste, estás muy representada Europa, pero por ejemplo África y Asia están muy subrepresentadas. Sí, lo que pasa es que necesitan datos locales. Lo que tiene estos análisis muy interesantes es que tal vez te dan así como respuestas globales bien interesantes, pero después la receta es de aplicación local. Claro. A nosotros nos pasa muchísimo que en los temas que trabajamos, muchas veces hay información de otros países. Es decir, mira, los refugios tienen que tener tal tamaño, o tienen que tener tal disposición, o hay que manejarlos así y así. Uh-huh. Y es información que es súper interesante y nos orienta, pero no sirve para aplicarla acá. Porque nuestros sistemas son muy distintos a los europeos, sin duda. En un campo, en una estancia de acá, entran 50 granjas, farms, como llaman, que son de 50 hectáreas, o toda la granja tiene 50 hectáreas dividida en 10, 15, 20 lotes, y acá es otra escala. Es otra escala Claro. la agricultura, es otro sistema totalmente distinto en todos sus aspectos. Entonces, esas soluciones, bueno, leemos las publicaciones y intercambiamos información y participamos de estas iniciativas globales que dan respuestas muy interesantes, pero cuando uno quiere aplicarlo localmente, tiene que generar información local. Así que estamos muy involucrados en muchos tipos de experimentos distintos. Algunos que manipulan los bordes, como comentaba recién. En otros casos es ir a muestrear, ir a ver qué es lo que hay en diferentes ambientes. Por ejemplo, no sé, tenemos proyectos en Balcarce, que es una zona bien distinta, donde están las sierras, Claro. que son en sí mismos son reservorios de biodiversidad y que afectan mucho lo que uno logre localmente, porque podés tener una sierra gigante al lado y tal vez no importa mucho lo que hagas vos en el bordecito de tu lote. Y en otras zonas no, otras zonas son mucho más homogéneas y planas, y en los bordes de los lotes ahí realmente se juega el destino de la biodiversidad, porque no hay ningún otro refugio en el paisaje. Y con cada cultivo varía, y trabajamos con girasol, con soja, con papa. Hay muchas variables. Hay muchas variables, y ya te digo, generar esta información es súper necesario, pero requiere tiempo y un esfuerzo continuado digamos, a través de muchas personas, muchos becarios doctorales, muchos tesistas de grado que contribuyen, muchos investigadores como yo que tienen un grupito de gente que trabaja, pero hace falta mucha más información. Mariano tiene la cadencia perfecta para un podcast, te digo. Me puedo quedar hasta las 22, pero Sí. si les parece, lo despedimos Lo vamos despidiendo. y lo volvemos a invitar para otro de los tantos trabajos que mencionó. Con mucho gusto les cuento ese proyecto, porque es súper interesante y abarca muchísimos grupos de organismos distintos, mucho más que los polinizadores que charlamos hoy. Bueno, los micrófonos. ¿Querrías cerrar la entrevista de alguna manera, con algún mensaje? Yo creo que el mensaje más, digamos, si hay un mensaje que me gustaría que quede, es el cambio de visión de lo que es la biodiversidad, ¿no? Que es un recurso que hay que cuidar. Vale la pena involucrarse, vale la pena complicarse un poco la vida como productor, como contratista, como persona que interviene en la producción día a día. Vale la pena complicarse la vida un poco con eso, porque es la agricultura que se viene. Hay una tendencia muy muy clara que todos esos aspectos que a veces no están tan en el centro no están tan en la lupa, en el foco que se mira, están cobrando muchísima importancia de la mano de la información que se está generando. Así que vale la pena, creo que, involucrarse y ver qué es lo que se está haciendo en estos temas, porque me parece que no es una moda, me parece que es algo que llegó para quedarse. Gracias, Mariano. Impresionante todo. Gracias por a estar ustedes. acá. Gracias por venir. Nos vemos el año que viene, o Seguro. antes. Bueno, vamos a un corte y volvemos para el cierre del programa.